Hermanos, muy buenas noches. Les agradezco por esta oportunidad de acompañarles, compartir con ustedes en estas 2 noches de conferencia sobre el tema que el pastor ha pedido que pueda tocar, que tiene que ver con las señales de los últimos tiempos. Antes de empezar, vamos a orar un momento, pidiendo al Señor que Él pueda usar su palabra para instruirnos, no solo para llenar nuestra mente de conocimiento, sino que pueda tocar nuestros corazones y ayudarnos a entender cuál es nuestra responsabilidad como creyentes frente a las señales de los últimos tiempos en que estamos viviendo. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por este hermoso tiempo de acompañar a tu pueblo, de poder abrir las escrituras, de poder instruir nuestras mentes en lo que tú nos haces saber, Señor, acerca de las señales, los eventos relacionados con los últimos tiempos. Padre, han pasado 2000 años. La iglesia siempre ha estado en expectativa de la segunda venida, pero, Señor, estamos más cerca ahora que nunca. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a responder en forma responsable a lo que tú nos dices en tu palabra. Pido ahora, Señor, que el Espíritu Santo pueda tomar las escrituras, iluminar nuestras mentes y desafiarnos, Señor, para que sepamos cómo orar y cómo testificar por ti en estos días. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, mientras vamos compartiendo ahora con ustedes la pantalla para que puedan ver mejor este tema. Busquen entonces Mateo, el capítulo 24, para ver cómo el Señor Jesús habló acerca de las señales de los últimos tiempos. Esta noche, como voy a explicar en un momento, vamos a tener la primera conferencia y vamos a enfocar sobre los eventos en la naturaleza vinculados con los últimos tiempos. Ustedes sabrán, me imagino, que desde el comienzo de la iglesia cristiana, siempre el pueblo de Dios ha tenido interés en los últimos tiempos. En Hechos capítulo 2, la primera prédica cristiana del apóstol Pedro, después que los 120 hablaron en lenguas, impactando la población en Jerusalén, el apóstol Pedro cita el libro de Joel y en Hechos 2, el versículo 17, el apóstol Pedro dice, esto es lo que ocurre en los postreros tiempos. Así que la iglesia cristiana nació literalmente en el contexto de entender las señales de los tiempos del fin. Claro, el apóstol Pedro era judío. La expectativa judía era que al final de los tiempos Dios iba a intervenir en una forma impresionante para juzgar al mundo en pecado, bendecir a su pueblo Israel, elevarlos a ser la primera nación en todo el mundo. Pero básicamente el esquema judío escatológico era la intervención de Dios en este mundo sin efectuar un cambio, digamos, sobrenatural. Aquí en Mateo 24, el Señor quiere orientar a los apóstoles acerca de las señales del fin. Y miramos en el versículo 3 de Mateo 24, la pregunta de los discípulos que le hicieron al Señor Jesús. Leemos, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora tengamos cuidado aquí. A estas alturas, los apóstoles no tenían la menor idea de que Cristo iba a morir y resucitar. No entendían todo lo que el Señor Jesús decía, pero en parte cuando él hablaba de irse,
Ellos pensaban que el Señor iba a ir al desierto, a algún lugar así, y luego iba a volver sorpresivamente para establecer el reino de Dios. La muerte del Señor los tomó a todos desprevenidos. Y fue la resurrección de Cristo que empezó a abrir sus ojos a la dimensión de lo que Dios iba a ser su plan. No era quedar con el mundo tal como está ahora, sino efectuar un cambio totalmente radical. Ahora, el Señor, sabiendo que los apóstoles no entendían todo, a lo menos les da algunas orientaciones. Y en Mateo 24, del versículo 4 al versículo 14, tenemos algunos alcances acerca de las señales de los últimos tiempos. Pero es cuando llegamos al libro de Apocalipsis que los detalles aquí se amplían, y cuando terminamos Apocalipsis en la visión de la nueva Jerusalén que baja del cielo para una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra, que recién tenemos el cuadro completo de lo que va a pasar al fin de los tiempos. Pero antes que todo eso ocurra, el planeta Tierra va a pasar por momentos muy difíciles. Y tenemos una idea de eso en Mateo 24, el versículo 12, donde leemos: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hermanos, tenemos que ser muy honestos. Yo sé que todos quisiéramos creer que al acercarnos al fin, las cosas van a mejorar, que va a haber un tremendo despertar espiritual, que el mundo va a ser sorpresivamente santificado. Pero no es lo que el Señor Jesús menciona aquí. Al revés, el Señor dice que la maldad va a ir aumentando y multiplicándose. Y el amor de personas que se llaman cristianos se va a ir enfriando. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? Podemos dividirlas en dos categorías. En primer lugar, tenemos señales que tienen que ver con el mundo físico. Leamos versículos 6 al 8 de Mateo 24. Y van a notar que esto tiene que ver netamente con el mundo físico, el mundo material. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo eso es el comienzo del fin. Qué desafiante, ¿no es cierto? Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, tenemos una ampliación de estos versículos en Mateo 24. Eventos dramáticos en el mundo de la naturaleza. Pero luego, en Mateo 24, el Señor menciona eventos sociales y espirituales vinculados con el fin del mundo. ¿Qué otras señales hay? Miren versículo 4. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Así que nos está alertando que una señal de los últimos tiempos es el engaño espiritual. Porque vendrán muchos en mi nombre, no unos cuantos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bueno, hoy en día hay una enorme cantidad de falsos mesías. Y es interesante y preocupante ver la manera que personas que se llaman cristianos, hasta líderes y pastores evangélicos, terminan siendo engañados por estos falsos mesías. Miren también versículo 9. Entonces
en todo este contexto de engaño y de maldad mundial, os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Qué triste, ¿no es cierto? Como creyentes, como hijos de Dios, vamos a ser aborrecidos. ¿Por qué? Porque nuestros valores cristianos chocan con los valores del mundo secularizado. Ya estamos empezando a ver eso. Lo triste es ver a personas que se llaman cristianas dejando la ética cristiana, abrazando la ética del mundo para tener más aceptación. Cristo dice, no hay que hacer eso, pero seremos perseguidos. Versículo 10, muchos tropezarán. Como acabo de mencionar, muchos van a claudicar en su fe, van a tropezar, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y como acabamos de leer, y porque la maldad en todo el mundo va en aumento, el amor de gente que se llama cristiana se va a enfriar por completo hacia el Señor. Ahí tenemos algunas señales sociales y espirituales de los últimos tiempos. Lo que vamos a hacer en estas 2 noches es dividir las señales en esas 2 categorías. Esta noche vamos a mirar las señales que tienen que ver con el mundo natural. Y Dios mediante mañana vamos a ver los eventos vinculados con el mundo espiritual y social que apuntan a las señales de los últimos tiempos. Empecemos entonces con eventos en el mundo físico. Una primera pregunta para pensar. Estos eventos, guerras, pestes, hambrunas en todo el mundo, ¿a qué se deben? Bueno, a la luz del libro de Apocalipsis, estas cosas se van a deber al juicio de Dios. Dios empezará a juzgar la tierra por su pecaminosidad, por su rebeldía espiritual. Vemos esto, por ejemplo, en los 7 sellos. Si miramos un momento Apocalipsis, el capítulo 6. Miren aquí el, el, eh, el sello en versículo 6 en adelante. Dice, oí, Apocalipsis 6, versículo 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. No dañes el aceite ni el vino. Ahí está hablando de escasez. Va a faltar alimento. Van a subir los precios del alimento. Y el resultado, versículo 8. Miré, he aquí un caballo amarillo. El que le montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la 1/4 parte de la tierra. 25% de la población mundial va a sufrir de hambre, necesidad económica, y muchos van a morir. Estos días estamos en el COVID. A nivel mundial, ¿cuántas personas más o menos han muerto por el COVID? Se calcula que más o menos 2 millones de personas. Terrible, ¿no es cierto? 2 millones de personas han muerto por el COVID en estos 2 años. Pero ¿sabían ustedes que las Naciones Unidas están diciendo que durante el año 2021 podrían morir más de 100 millones de hambruna? De hambruna y desnutrición. 50 veces más el número de COVID. Y la Biblia indica que todo esto viene como parte del juicio de Dios sobre la raza humana. Van a venir desastres naturales. Y como leemos en versículos 12 en adelante, terremotos, el sol se pone negro, la luna como sangre, las estrellas del cielo caen y la raza humana busca esconderse de la ira de Dios.
Hermanos, Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que nadie perezca. Dios ya envió a su Hijo como el Salvador del mundo. Dios ha dado a la raza humana 2000 años para escuchar el Evangelio y arrepentirse. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la Biblia dice que la ira de Dios se va a manifestar cuando el mundo sigue en rebeldía contra él. Si avanzamos al capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a ver las 7 trompetas. Trompetas que anuncian el juicio de Dios sobre un mundo en el pecado. Y peor todavía, cuando llegamos al capítulo 16 de Apocalipsis, las 7 copas de ira. La Biblia dice que con estas 7 copas de ira, el juicio de Dios sobre el mundo actual se va a acabar, aunque va a dar lugar al día del juicio final, que será peor todavía. Así que la Biblia nos presenta un cuadro sumamente preocupante. Un mundo que se revela más y más contra Dios y peca contra Dios y experimenta el juicio de Dios. Pero no hay que pensar que todas estas cosas son simplemente el juicio de Dios. Podemos darle otro enfoque. El enfoque que tenemos en Romanos capítulo 1. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 usa una expresión muy interesante? Dios los entregó al pecado. 3 veces el apóstol Pablo lo menciona. Cuando la raza humana da las espaldas a Dios, una manifestación de la ira de Dios es que Dios los abandona. Dios los entrega al pecado y a las consecuencias del pecado. Y podemos decir esta noche que muchos de estos juicios en el mundo de la naturaleza que vamos a ver tiene que ver con la consecuencia del pecado. En un sentido, Dios no necesita hacer nada. Es el pecado de la raza humana que produce todo esto. Dios los entrega a las consecuencias del pecado. Empecemos con una primera señal de los últimos tiempos que leemos en Mateo 24, el versículo 6, las guerras. Aquí tenemos un mapa en el cual podemos ver claramente zonas del mundo en rosado donde hay guerras y tensiones militares. En nuestro continente, el país de Colombia, con toda la lucha contra la FARC. Pero miren el África, la cantidad de guerras que se están librando en el continente africano. Eso no es el juicio de Dios. Las guerras se deben a la ambición humana, la avaricia humana, el deseo de tener poder. Y para imponer tu poder, te vas a la guerra y no te interesa si mueren miles o millones de personas. Esto es Dios abandonando al ser humano a las consecuencias de su pecado. El Medio Oriente, otra zona altamente conflictiva. Lo que es Afganistán, que recién venimos escuchando, juntamente con Pakistán y con la India. Y también Birmania, ahora una tremenda guerra civil. Hermanos, qué triste el siglo XXI. El ser humano matándose entre sí mismos, simplemente por ambición, avaricia y codicia. Entonces, una señal de los tiempos no es tanto el juicio de Dios, sino es la consecuencia de la misma pecaminosidad humana. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de las tensiones que
se están empezando a notar en el lejano oriente. Me refiero a la zona marítima de la China. Aquí pueden ver un mapa de lo que se llama el Mar del Sur de la China. Quiero que noten aquí unos detalles. El país de Vietnam es este país aquí. Como es un país como el Perú con una zona costera, ellos reclaman toda esta zona marítima marcada por la línea blanca. ¿Ok? Eso se llama la zona marítima de Vietnam. Hay varias islas por aquí que pertenecen a Vietnam y Vietnam reclama toda esa zona marítima. Pero aquí tenemos el país de Malasia y Malasia también reclama esta zona marítima en amarillo. Aquí tenemos las Filipinas. Ellos reclaman esta zona marítima marcada por la línea anaranjada. Pero lo que realmente preocupa es esta línea roja. ¿Pueden ver esta línea roja aquí? Aunque les parezca increíble, esta línea roja indica lo que el país de la China está reclamando. La China. Y como sabemos, la China es una de las potencias mundiales hoy en día. Y hay una tremenda tensión en esta parte del mundo porque los Estados Unidos, Australia, Francia, Inglaterra están queriendo insistir que estas son mares internacionales y están ya entrando en tremenda tensión militar con la China. Los líderes mundiales temen que aquí tenemos los indicios de lo que podría ser una tremenda guerra mundial. El caso de Taiwán. Taiwán es esta isla color rojo en la costa del gran país de la China. Cuando se dio la revolución comunista con Mao Zedong, el gobierno democrático de ese tiempo huyó de la China al país de Taiwán. Y Taiwán se estableció como una democracia. Pero el presidente actual de la China, este hombre aquí, uno de los puntos fuertes en su gobierno es este eslogan, una sola China. Lo que él quiere es tomar otra vez Taiwán. Ahora, Taiwán tiene la protección de Estados Unidos, Australia, Japón, que queda aquí al norte, Corea también. Entenderán a dónde voy con todo esto. Nos estamos preparando para una enorme confrontación bélica. En un sentido, para nosotros en América Latina casi no nos importa, ¿no es cierto? Están lejos de aquí. Pero como ciudadanos de este mundo globalizado, nos compete estar al tanto de lo que está pasando. La China se viene armando, desarrollando una tremenda potencia naval, enormes cantidades de buques de guerra, grandes portaaviones que pueden controlar el mar y la zona aérea, submarinos que pueden esconderse debajo de las aguas. Realmente preocupa lo que estamos viendo en el lejano oriente. Pero si vamos al Medio Oriente, sabemos que en el Medio Oriente también hay muchas zonas conflictivas. Por algunos años hemos visto la guerra civil en Siria, que ha producido muchos refugiados. También tenemos la guerra entre Arabia Saudita y el Yemen, que ahora tienen 16 millones de personas con riesgo de morirse de hambre porque no pueden alcanzarlos con ayuda humanitaria por las guerras que se están dando aquí. Todo el Medio Oriente, Irán, Irak, también Afganistán y Pakistán. Lo interesante de este mapa es que muestra el color anaranjado, es una mayoría chiita. En blanco son musulmanes de la secta sunita. Las guerras aquí en el Medio Oriente no son guerras contra Israel. Eso se daba antes. En la actualidad, las tensiones bélicas en el Medio Oriente tienen que ver con el Islam, guerras civiles ahí.
Así que, hermanos, les presento este panorama para que vean cómo esta señal de los últimos tiempos se está cumpliendo. Guerras, rumores de guerras en todo el mundo. Pero pasemos ahora a otra señal. Desastres naturales. El Señor habla de hambrunas y pestes y terremotos en diferentes lugares. La realidad es que el crecimiento poblacional, el aumento en la población del mundo, sumado al materialismo, el deseo de tener carros, el deseo de tener más artefactos eléctricos en todo el mundo, ha generado una perfecta tormenta. En primer lugar, este anhelo que todo el mundo tiene de tener su carro propio, de tener su tremendo televisor, de tener una cantidad de celulares y computadoras, etcétera, etcétera. Estamos devastando los recursos naturales del mundo. Estamos también contaminando el medio ambiente con nuestro afán por cosas materiales. Estamos generando el calentamiento global. Cada carro nuevo aumenta la contaminación, el medio ambiente, los viajes internacionales por avión, etcétera. La sobrepoblación. La escasez de agua es otro tremendo problema. No hay suficiente agua para todos los ciudadanos del planeta Tierra. Hay parte del mundo que la gente se está muriendo de sed por falta de agua y obviamente también hay el factor de pobreza. Pueden ver, hermanos, no se trata del juicio de Dios. Este es el ser humano en su pecaminosidad, en su avaricia materialista. Están causando estos desastres naturales. Dios entregando la raza humana a las consecuencias de su mala forma de vivir. Ahora, cuando vamos a las trompetas y a las copas de ira en Apocalipsis, vemos una ampliación de estos desastres naturales que el Señor menciona en Mateo 24. Permítame rápidamente esta noche mencionar alguna de estas señales. En primer lugar, tenemos juicios de Dios y consecuencias del pecado humano que afecta la tierra. Vamos a mirar Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo 7. Escuchen la primera trompeta. ¿Qué dice aquí el versículo 7? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Noten eso, la tierra. Si están marcando su Biblia, marquen la palabra tierra ahí. La primera trompeta afecta a la tierra. ¿Y cuál es la consecuencia? La tercera parte de los árboles se quemó. Noten eso, la tercera parte de los árboles, la vegetación se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esa es la primera trompeta. Ahora vamos al capítulo 16 de Apocalipsis y vamos a ver la primera copa de ira. ¿Qué leemos en el capítulo 16, el versículo 2? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Subrayen ahí la palabra tierra. Ven que es lo mismo que la primera trompeta. La primera trompeta y la primera copa de ira son desastres naturales que afectan la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que al acercarnos al final, ya estamos en el tiempo del anticristo y continúan desastres naturales que afectan a la población humana. ¿Cómo se está cumpliendo esto? Bueno, miren esta imagen. Podría ser la Amazonía peruana, ¿no es cierto? El tremendo problema de la deforestación. Hermanos, ¿acaso es Dios que está haciendo esto?
¿Acaso Dios está enviando relámpagos y tormentas para destruir los árboles? No, no es Dios, es el ser humano. El ser humano está depredando los bosques de este planeta. Es increíble porque la Amazonía se le conoce como el pulmón del planeta Tierra. El pulmón, el que nos da aire, oxígeno para respirar. Lo irónico es que estamos atravesando esta pandemia, el COVID-19. ¿Y qué es lo que el COVID-19 hace? Afecta a los pulmones. Y cuando una persona tiene pulmones dañados, no puede respirar y muere. Uno pensaría que la raza humana prestaría atención al COVID-19 y lo aplicaría al planeta Tierra, pero no. El ser humano en su locura, en su avaricia, está destruyendo el pulmón del planeta Tierra. Y sabrán las consecuencias entonces. Ya no tendremos tanto aire puro para respirar. ¿Pueden ver aquí en esta imagen la devastación total que están haciendo? ¿Por qué lo hacen? En primer lugar, porque al cortar los árboles lo pueden vender a la China, por ejemplo, y ganan mucho dinero. Y luego, ¿qué hace con la tierra? Siembran gras, traen animales, vacas. Ahora producen carne para el hambre insaciable del ser humano para comer parrilladas y todo lo demás. El bosque de la Amazonía paga un precio muy alto por la avaricia humana y va a traer consecuencias al planeta Tierra, consecuencias terribles que vamos a ver en un momento. Ahora, ¿cuál es la segunda trompeta? Si volvemos al capítulo 8 de Apocalipsis, escuchemos lo que leemos en versículos 8 y 9. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. La segunda trompeta, ¿qué afecta? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes. Así que ahora esta trompeta afecta el mar. Y tenemos lo mismo en capítulo 16, el versículo 3, en la copa de ira, afectó al mar. ¿Qué está pasando en el mar, hermanos? Tremenda contaminación. El mar se está llenando de plástico. Las olas van destruyendo este plástico, convirtiendo en micropartículas de plástico que los peces se están comiendo. Y cada vez más el ser humano está comiendo peces llenos de plástico, micropartículas de plástico. Y el impacto sobre la salud humana está por verse todavía. En las islas más remotas del planeta Tierra, tremenda contaminación del medio ambiente. Los pobres peces ya tienen que nadar en medio de tanta contaminación que los barcos y la raza humana tira al mar y no desaparece. Va flotando, contaminando el mar, destruyendo ecosistemas. Así que la primera trompeta afecta a la tierra. La segunda trompeta afecta al mar. La tercera trompeta afecta el agua dulce. Y pueden ustedes leer en versículos 10 y 11. La tercera trompeta afecta las fuentes de agua dulce, al igual que la tercera copa de ira en capítulo 16, versículos 4 al 7. Y hermanos queridos, ¿qué está pasando con el agua potable en planeta Tierra? Esta foto de la India nos indica que, según los expertos, ese enorme país de la India, más de 1.000 millones de habitantes, dicen que hay ciertas partes de la India que tienen apenas 5 años para resolver la falta de agua. Y si no resuelven, la gente se va a morir de sed. Los ríos se están secando, las lagunas se están secando,
hay tanta gente viviendo ahora en la India, consumiendo tantos recursos naturales. Todo requiere el uso de agua. Y hermanos, el agua es un recurso finito y se está acabando. Y las consecuencias para un país como la India son terribles de pensar. Miren estas imágenes del África. Gente haciendo cola para recoger un poco de agua, porque ya no hay agua. Todo está seco. Y esta imagen aquí a la derecha, alrededor de un pozo que todavía tiene un poco de agua, la gente está conglomerándose para sacar agua. Y cuando se acaba el agua de ese pozo, ¿a dónde van a ir? Millones de personas con riesgo de morirse de sed, porque el agua está desapareciendo. Esto no es el juicio de Dios, es las consecuencias de la sobrepoblación y el mal uso de los recursos humanos. ¿Cuál es la cuarta trompeta? Capítulo 8, versículo 12. La cuarta trompeta afecta la atmósfera, al igual que la cuarta copa de ira. Por falta de tiempo, voy a avanzar rápido. Ustedes pueden notar esos versículos y leerlos después. Pero esta cuarta trompeta, cuarta copa de ira, afecta la atmósfera. Eso nos hace pensar en el calentamiento global, ¿no es cierto? La atmósfera del planeta Tierra se está sobrecalentando. Y esta imagen muestra el mundo, el planeta Tierra se está quemando y se está derritiendo por la cantidad de calor hoy en día. Sabrán que los polos se están derritiendo. Los animales como el oso polar, el pingüino, la foca, no tienen dónde vivir porque su medio ambiente se está contaminando. Y es muy triste ver lo que está pasando aquí en este tiempo. Miren lo que pasa con la temperatura global. Canadá es un país bastante frígido, pero este año han batido el récord de las temperaturas más altas que Canadá jamás ha tenido. Subieron en junio a 46 grados. En Canadá es increíble. Un país de hielo más que nada. En invierno. Y ahora 46 grados. Ni en Perú tenemos esa temperatura. Pero una semana después subió el récord a 49.6 grados. En Canadá. Increíble, insólito. El mapa a la derecha superior, la India. Pueden ver las temperaturas ahí, 48, 49 y una parte más de 50 grados en la India. Con razón el agua está desapareciendo. ¿Qué de Australia? Hubo un tiempo, hace unas semanas, en que casi toda Australia tenía temperaturas superior a 50 grados. Casi toda Australia. Hermanos, el mundo se está secando por tanto calentamiento global. Y cuando se calienta la tierra, ¿qué pasa con los bosques? Se seca. Y cuando los bosques están secos y cae un relámpago o una persona prende un fuego, rápidamente se enciende el bosque. Tenemos incendios en California, Estados Unidos, incendios en España, incendios en Grecia, destruyendo casas, destruyendo pueblos enteros. La raza humana jamás ha visto estas cosas en la escala que tenemos hoy en día. No hay que echarle la culpa a Dios. Es el ser humano en su forma de vida que está generando todos estos problemas. Ahora, cuando sumamos todos estos desastres naturales, producto del ser humano, el resultado es hambruna. Y hermanos, como acabo de mencionar, hoy en día, a lo menos 100 millones de personas están en riesgo de morir, como estos niños, porque ya no pueden producir cultivos, ya no hay agua, no llueve, hay hambruna,
Hay guerras, no pueden alcanzarles comida. Las otras partes del mundo tienen sus crisis. Hermanos, es una tormenta perfecta que se está dando en estos tiempos. Y tantos factores contribuyen a esta hambruna mundial. Repito para terminar, la sobrepoblación mundial, la destrucción del medio ambiente contribuye a la hambruna. El calentamiento global que genera falta de lluvia en muchas partes del mundo. Cambios climatológicos, demasiado calor en algunas partes, inundaciones en otras partes que destruyen las cosechas también. Las guerras, que no permite a la gente trabajar la agricultura. El COVID-19, que ha afectado la economía mundial y ha aumentado la pobreza y el hambre y la crisis económica a nivel mundial. Hermanos, estamos viviendo tiempos cataclísmicos. Como iglesia, ¿cuál es nuestro mensaje? No se trata simplemente de estudiar este tema de los señales de los tiempos, de decir, amén, gloria a Dios, el Señor está por venir y nos vamos todos a la patria celestial. Qué fácil para nosotros. ¿Y los demás? Dios está permitiendo estas cosas. No solo para que la iglesia pueda leer las señales de los tiempos, Dios está permitiendo estos desastres naturales porque Dios está gritando a la raza humana, es tiempo de buscar a Dios. Hay que buscar a Dios, hay que clamarle en nuestra necesidad humana, clamar al Señor. ¿Cómo hemos llegado a esto? Lo que Dios anhela es que la raza humana le busque de todo corazón. Pero ¿se acuerdan las palabras del apóstol Pablo en Romanos el capítulo 10? Permítame leer al terminar Romanos 10, versículos 14 y 15. Nos hace recordar una gran verdad. La raza humana necesita buscar a Dios, ¿no es cierto? Es la única esperanza que tienen. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No van a clamar a Dios si no creen en Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo pueden creer en aquel Dios de quien nunca han escuchado? En países islámicos, en países budistas, hindúes, ¿cómo van a clamar a Dios si nadie les ha contado del Dios verdadero? Pero ¿cómo oirán del Dios verdadero si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie es enviado? Ahí está el desafío, hermanos. Como iglesia, alianza cristiana y misionera, tenemos que ir. Tenemos que enviar misioneros. Tenemos que predicar el evangelio. En medio de las señales de los tiempos, la iglesia tiene que seguir predicando. Porque estas cosas van a ir en aumento, hermanos. Y no se trata de pensar cómo me cuida a mí mismo. Ya somos creyentes, Dios nos cuidará. El mundo se va a desesperar. Ya se está desesperando, ¿no es cierto? Y lo que el mundo necesita es escuchar el evangelio. Y tú y yo, que conocemos al Señor, tenemos esta tremenda responsabilidad de predicar el evangelio en medio de las señales de los tiempos que apuntan al fin. Tristemente, el libro de Apocalipsis nos advierte que frente a estos desastres naturales, mucha gente, lejos de arrepentirse, van a blasfemar contra Dios, se van a poner más y más rebeldes. Esa es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Así que, hermanos, que la palabra de Dios nos desafíe esta noche. No solo mirando las señales de los tiempos en forma intelectual, sino pidiendo a Dios que nos cargue
con la gran tarea de predicar el evangelio. Ahí donde estamos viviendo, nuestros familiares y amigos, y orando por las misiones, ofrendando para las misiones, enviando gente a las misiones, antes que venga el gran día del juicio final. La raza humana necesita escuchar de Dios para que puedan buscarle, arrepintiéndose y encontrar en él salvación y vida eterna. Esta noche entonces hemos tocado el tema de desastres naturales. Mañana vamos a tocar un segundo tema que tiene que ver con qué está pasando en el mundo religioso, el mundo social de la raza humana. Otras señales muy importantes para estar notando. Vamos a orar para terminar esta noche y pedir que Dios aplique su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por permitirnos compartir tu palabra esta noche. Padre, quiero suplicarte, Señor, que uses este tema para bendecir a tu pueblo, pero también para desafiarnos. Pensar, Señor, en millones, miles de millones de personas en planeta Tierra sufriendo los estragos de estos desastres naturales, desesperándose porque no tienen solución. Padre, que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Danos una carga evangelística. Danos una carga misionera. Que tengamos tanta compasión por los perdidos. Que hagamos algo, un esfuerzo personal, un esfuerzo como iglesia para poder seguir predicando tu palabra. Padre, gracias por la salvación que tú nos has dado. Anhelamos compartir esa salvación para que muchos otros puedan conocerte y experimentar tu gracia en sus vidas. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Bendícela y aplícala a nuestras vidas, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahí terminamos por esta noche y Dios mediante mañana continuaremos con la segunda parte de este estudio. Dios les bendiga.